para que los estudiantes que no pudieron ingresar el día de hoy tengan la oportunidad de revisar esta actividad que vamos a hacer el día de hoy. Entonces voy a permitirme compartir mi pantalla. Por favor, me dicen si están viendo. Registramos. Se No alcanza a registran. revisar. Tú entras a la primera pantalla del campus y ahí dice registrar CIPAS. Entonces entras Ok, ahí perfecto. y ahí ya solo digitando el número de tu cédula ya queda registrada en el CIPAS. Sí, obviamente. ¿Listo? Muchas gracias. No, es que Señora. Con mucho gusto. también por eso me devuelvo el viernes. Bien, entonces voy a compartir. Por favor, me dicen si están viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, esta es la agenda del curso, del trabajo para el día de hoy. Pues nuestro saludo de bienvenida. Lo otro es que vamos a conversar acerca de los proyectos, de los diferentes tipos, clases de proyectos, de acuerdo con su naturaleza. Y vamos a hablar de los proyectos y su aplicación. Les voy a mostrar cómo pueden ustedes desarrollar esta fase que es de preparación y estudio de las necesidades del proyecto. Recuerden que la guía sobre la cual tenemos que trabajar es una guía que yo les envié al correo, ¿cierto? Me dices que por ahí Es esa porque pues el doctor Germán, que es la persona que desarrolló este curso, cambió la guía a última hora y pues nos la hicieron llegar una vez que ya estaba publicado el foro, pero yo les hice llegar la guía a través de su correo. Si la recibieron 250. o no se habían dado Sí, cuenta. profe. Sí, yo sí revisé el correo y ajá, ahí estaba. Perfecto. Entonces, por favor, para los que no nos hayamos dado cuenta, entonces para que trabajemos sobre esa guía y no vayamos, pues, digamos, como, no a perder el tiempo, pero sí a hacer otras actividades Oye, sí, que no son. Entonces, vamos con esta definición de lo que es el proyecto. Digamos que el CIPAS de hoy vamos a abarcar lo que era la primera fase de reconocimiento y vamos a abarcar la segunda fase, que es la descripción de las necesidades. ¿Eso? Entonces, decimos que un proyecto son acciones interrelacionadas dirigidas a lograr unos resultados para transformar o mejorar una situación en un plazo limitado con recursos presupuestados. Entonces, miren esta gran definición, lo que encierra, según el Project Management Institute, nos dice que es un esfuerzo temporal, y cuando hablamos de un esfuerzo temporal, que nos está diciendo que un proyecto se caracteriza por tener una fecha de inicio y una fecha fin. Un proyecto no puede ser algo que es infinito. Entonces, por esa razón, y de hecho hoy en día, casi todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, trabajan por proyectos y te contratan para desarrollar un proyecto. ¿Sabes cuándo arranca? ¿Sabes cuándo finaliza? Por eso nos dice y hablamos de que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo ¿para qué? Para crear un producto, un servicio o un resultado con un resultado único. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos una fase de inicio y una fase de fin y que los proyectos sí o sí deben generar un resultado. Que de un proyecto yo tengo que sí o sí obtener un producto o obtener un servicio, ¿cierto? Entonces no puede ser Dice, que haya pon la camiseta. La camiseta de un solo tono blanco. no puede ser que haya un proyecto Retoques en el rostro. que no genere ningún Estereotipados resultado, de los hombres porque tipo entonces no sería un proyecto. tipo Aquí tengo algunos tipos de proyectos, ¿cierto? Los que desarrollamos en la vida. Por ejemplo, desarrollar una carrera es un proyecto. Tú sabes cuándo inicias, ¿cierto? Tú sabes cuándo vas a finalizar, ¿vale? Una empresa, crear una empresa, tener un emprendimiento, también se considera un proyecto. Realizar un viaje se considera un proyecto. Tú sabes cuándo te vas y cuándo regresas y qué lugares vas a visitar.
¿Cuál es pues esa es la idea, ¿no? Los planes que vas a desarrollar dentro del viaje, ¿cierto? Y se puede, por ejemplo, dentro de un territorio como donde ustedes viven, donde ustedes se desarrollan, realizar proyectos también, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las características del proyecto? Primero, que es temporal, es decir, que tiene un inicio y un fin definido, que se trabaja sobre un objetivo claro. Cuando no tienes el objetivo definido, ¿cierto? Pues vas como a la deriva, ¿sí? Entonces, el objetivo busca entregar algo específico. Puede ser, no sé, digamos, nuestro compañero que es ingeniero civil, construir un proyecto de infraestructura, un puente, un hospital, una carretera, una vía terciaria, ¿cierto? Puede ser una aplicación, ¿cierto? Digamos, para un ingeniero de sistemas desarrollar una aplicación, eso también es un proyecto. Puede ser una campaña, digamos, para las personas que estudian, por decir algo, marketing, eso también se considera un proyecto. La otra característica es único, ¿cierto? Es decir, que esto no, para desarrollar el proyecto no es algo que se convierta en una operación rutinaria, sino que cada proyecto tiene sus particularidades, es decir, cada proyecto tiene sus actividades. Cierto que nosotros la planeamos, digamos, en un EDT, en una estructura detallada de trabajo, y se van ejecutando las actividades, pero digamos que eso no es repetitivo. No es, por ejemplo, como dedicarse a fabricar zapatos, que todos los días haces unos procesos rutinarios, ¿de acuerdo? El proyecto tiene unas restricciones, es decir, que se gestiona bajo un alcance. El alcance es cuántas personas voy a beneficiar, en qué periodo las voy a beneficiar, ¿cierto? Cuántos recursos necesito para lograr ese beneficio y así sucesivamente. Em, Otra restricción pues es el tiempo, es decir, que el proyecto se debe ejecutar sí o sí, ¿cierto? Dentro de los tiempos establecidos. Ustedes me van a decir, ay, no, pero ¿qué pasa, profe? Porque muchas veces esos tiempos se prolongan. Sí, el tiempo se puede prolongar, pero entonces también se prolongan los recursos. Hay que inyectarle más dinero y ahí es donde se empieza a perder, ¿no? Tienen otras restricciones como es el costo, la calidad, los recursos y los riesgos. Y nos dice también que un proyecto es progresivo, ¿sí? Se define y detalla a medida que avanza. Entonces, eso es lo que se espera, que progrese, que veamos un inicio, que veamos las actividades de inicio y que poco a poco nosotros vayamos viendo cómo se cristaliza ese objetivo general que nosotros hemos planteado. Ah, que cómo se clasifican los proyectos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos según su objetivo y su naturaleza. Entonces, por ejemplo, tenemos proyectos de producción. ¿M? Entonces, es el que les mencionaba, crear productos tangibles, ¿cierto? Cuando hablo de producción, son solamente para productos tangibles. Entonces, tengo como ejemplo la fabricación de viviendas, de puentes, de casas, de vehículos, de zapatos, de servicios, ¿cierto? Entregan una prestación intangible. Entonces tenemos las aplicaciones, un sistema de atención al cliente, por ejemplo, esto es algo demasiado valioso, pero es intangible. Los productos de investigación y desarrollo e innovación, ¿cierto? Por ejemplo, el desarrollo de las vacunas, ¿cierto? Eso fue pues por una necesidad creada, entonces ya se generó una investigación y se empezaron a sacar vacunas, inclusive en Colombia que no teníamos ni idea, pero la necesidad lo dio, ¿sí? Por ejemplo, un prototipo de energía solar, esos son proyectos de innovación, investigación y desarrollo. Tenemos los proyectos sociales o comunitarios que van dirigidos a beneficiar a una población específicamente que generen impacto social. Y, por ejemplo, los programas de alfabetización, de construcción de un centro de salud, por ejemplo, los programas, los proyectos que van dirigidos, por ejemplo, a ayudar a las madres cabeza de familia, los proyectos que van dirigidos
ayudar a una sociedad, por ejemplo, a los negritudes, de pronto a los indios, proyectos que van dirigidos, por ejemplo, ayudar a los animales. Todos esos son comunidades que son vulnerables en un momento dado, pero que a través del desarrollo de un proyecto social o comunitario, nosotros podemos pues ayudar a esa comunidad, por eso se llaman sociales o comunitarias. Y de infraestructura, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, las obras públicas. ¿Por qué decimos que los de infraestructura son obras públicas? Porque usualmente son impactos son proyectos de obras de impacto territorial. Entonces, por ejemplo, los puentes, las carreteras, las redes del metro, digamos el metro que estamos desarrollando ahorita acá en Bogotá, pues ese es un proyecto que va a beneficiar a gran parte de la comunidad, pero ¿quién lo ejecuta? El Estado, Ah, sí. ¿vale? Eso ¿Quién lo autoriza? Sí. El Estado, ¿cierto? ¿Quién lo ejecuta en este momento a través de una licitación? Pues se lo gana una empresa china. Pero estos proyectos de infraestructura, ¿cierto? que yo Son que- de obras de gran impacto territorial. como que no sé. ¿Mm? Listo. Estos, según su naturaleza, así era que yo quería que construyeran su mapa con toda esta información. Luego, según la duración, tenemos proyectos de corto plazo, ¿cierto? Ejemplo, una campaña de marketing navideña, ¿cierto? Pues, ¿por qué es de corto plazo? Pues porque yo esa campaña la tengo que planear, la tengo que hacer y antes de Navidad la tengo que sacar a los medios de comunicación para que realmente sea efectiva. De mediano plazo son los que están entre 1 y 3 años, ¿cierto? Por ejemplo, un sistema de migración de un ERP, que es los sistemas de compras y servicio al cliente. Entonces, digamos, esto sería una aplicación y que yo me puedo demorar entre 1 y 3 años. Y los de largo plazo, que son más de 3 años, por ejemplo, la construcción del aeropuerto acá en Bogotá, la otra pista que hicieron y apenas está entrando en uso y se demoró como 10 años la construcción. Una razón. Entonces, estos se consideran de largo plazo, pues porque son presupuestos, pues, proyectos de gran envergadura. Según la complejidad y el alcance, hay pequeños y con base en eso, pues decimos que también su presupuesto es bajo, equipos de personas reducidas y son fáciles de controlar el riesgo. Los medianos, varias áreas involucradas, ¿cierto? Y son de planificación intermedia. Y los grandes, también denominados los megaproyectos, que son de una alta inversión, de muchos stakeholders. Mira, aquí nace un término, ¿cierto? Que tendremos que utilizar para desarrollar esta segunda fase de alto impacto económico y social, por ejemplo, los Juegos Olímpicos y las presas hidroeléctricas. Bien, entonces ya tenemos varias clasificaciones según su naturaleza, según el tiempo de duración, según la complejidad del alcance y según la fuente de financiamiento. Entonces decimos que los proyectos pueden ser públicos, mixtos, ¿cierto? O privados. Los públicos, pues su nombre mismo le dice lo que son financiados por el Estado. Por ejemplo, todas las vacunas que a nosotros nos colocaron en la época de la pandemia no nos cobraron, ¿cierto? Y todo eso lo suministró el Estado. Por eso fue un proyecto público donde hubo que hacer una gran cantidad de inversión. Los privados son financiados por empresas o inversionistas. Y los mixtos es cuando existe una alianza público-privada de cooperación internacional financiados por ONGs, bancos multilaterales o agencias de desarrollo. ¿Vale? Entonces ahí tenemos públicos, privados y mixtos, según la fuente de financiación. Según el sector económico, podemos decir que hay proyectos primarios, ¿cierto? Que son los de agricultura, que es la producción de todo lo que nosotros queramos, aguacates, auyamas, café, papa, yuca, ¿cierto? Decimos que esos son proyectos primarios porque son de agricultura, también la minería, la pesca, ¿cierto?
los proyectos secundarios que son de la industria manufacturera, es decir, ya son productos que tienen un proceso o que han sufrido un proceso de transformación. Por ejemplo, la construcción entra también dentro de ese sector secundario y terciarios, servicios de comercio. O sea, en el sector terciario está todo lo que es servicio de comercio y turismo, pertenecen al sector terciario. Y cuaternario, entonces, todo lo que va involucrando la tecnología, la investigación y el conocimiento. Entonces, mire que, por ejemplo, hoy en día están muy de moda estas tecnología, investigación y conocimiento. Pues, ¿por qué? Porque todo avanza. O sea, desde que apareció la Internet, más o menos en 1990, ¿cierto? Todo se transformó. Hoy en día, por ejemplo, ya casi que ni manejamos el dinero físico, sino que todo se hace de manera virtual. Y este, por ejemplo, pertenece al sector cuaternario. Digamos esto en cuanto a la clasificación. Y según la fuente de financiación, pero esto ya lo había hecho. Me quedó repetida esta diapositiva. Perdón. Listo. Entonces nos dice que no necesariamente un proyecto tiene que ejecutarse en en un solo sector o en una sola línea, sino que, por ejemplo, podemos decir que un proyecto puede pertenecer a diferentes clases a la vez. Por ejemplo, construcción de un hospital público, es de infraestructura, por ejemplo, es de recursos públicos, ¿cierto? Es de largo plazo, es de gran escala y encima eso es predictivo. Entonces, no lo puedo clasificar en una sola rama, sino que mire que un proyecto se puede diversificar, ¿sí? Entonces, la clasificación nos dice, no es solo teórica, quiero que le pongan cuidado a esto, sino que define, de acuerdo con esta clasificación, nosotros tenemos que definir qué herramientas, métricas y metodologías debemos usar para gestionarlo. Entonces, si yo estoy hablando de un proyecto pequeño, de corto plazo y privado, seguramente las herramientas que voy a necesitar y la metodología que voy a necesitar para gestionar ese proyecto, pues van a ser mucho más sencillas que cuando estoy hablando de un proyecto que es de infraestructura, ¿cierto? Que es público, que es a gran escala y que es de largo plazo. Imagínense las herramientas de control, las herramientas de planeación, todas son absolutamente diferentes. Bien, vamos a identificar los proyectos. Entonces decimos que esto se me corrió acá. Pero lo cuadro un poquito. Quitar este titulito de acá para que nos deje leer bien la diapositiva. Listo ya. Entonces decimos que un programa, mire, que tengamos esto en cuenta, por favor, es un conjunto de proyectos relacionados que se gestionan de forma coordinada para beneficios que no se logran gestionándolos individualmente. Entonces, un programa es la suma de diferentes proyectos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un programa como el PAE, que es un programa de alimentación escolar, ¿vale? Entonces, para yo poder desarrollar ese programa, ¿cierto? Yo tengo que hacer muchos planes, tengo que desarrollar muchas acciones. Por ejemplo, yo no puedo llegar y armar los planes de alimentación escolar como a mí me parecería si fuera un rector de un colegio, ¿vale? No, yo tengo que acudir, por ejemplo, a la nutricionista y ella me hace el plan. Ella hace, por ejemplo, una valoración de los niños, estima, por ejemplo, y debería ser así, cuáles niños están, por ejemplo, bajo de peso y otros están en sobrepeso y de esa manera es que deberíamos nosotros suministrarle el plan de alimentación escolar para que realmente el programa funcionara, ¿vale? Entonces, en esta parte, ¿cierto? El plan, pues son todas las acciones que yo desarrollo para que mi programa se lleve a cabo, ¿cierto? Y el programa, pues decimos que es el conjunto de muchos proyectos, ¿cierto?
Y los proyectos dentro del programa, pues ya sabemos que son esfuerzos temporales que se llevan a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado. Entonces, mire que para hacer un programa que a veces escuchamos, ¿cierto? Pertenece al programa de TAC. Entonces, para desarrollar ese programa, yo tengo que haber desarrollado muchos proyecticos, ¿cierto? Que suman a su vez y que van dirigidos a obtener ese objetivo que me estoy proponiendo con el programa. Entonces, ¿de dónde salen los proyectos? Pues básicamente, ¿sí? Los proyectos se generan a través de una idea, ¿sí? Pero ¿de dónde salen esas ideas? Pues básicamente, siempre que se genera un proyecto y que se genera una idea, es porque hay una necesidad insatisfecha. Lo que se busca es reconocer cuáles son esas necesidades que hay en la sociedad, que hay en la región, ¿cierto? Y que yo puedo, por decir algo, cubrir con ese proyecto. Entonces, si yo no tengo una necesidad, de hecho, el éxito de las empresas privadas, cuando hacen un proyecto y cuando lanzan un nuevo producto al mercado, es porque ellos encuentran una necesidad insatisfecha, ¿vale? Entonces, cuando sale ese producto a satisfacer esa necesidad, pues el éxito que tienen las empresas, ¿cierto? Es grande. Entonces, siempre es la necesidad de cubrir, por ejemplo, en investigación, los huecos del conocimiento. Los proyectos a veces son también una inspiración, ¿sí? Son las oportunidades, ¿sí? Y es la necesidad, como les decía, de resolver una problemática. Entonces, ¿de dónde pueden salir esas ideas? Sí, mire que usualmente cuando la gente se sienta a generar una idea de proyecto, lo primero que hacen es, o la metodología más práctica, es hacer una lluvia de ideas, ¿cierto? Esas ideas pueden ser abstractas, imprevistas, algo caótico que a alguien se le puede ocurrir y muchas son permanentes. Pero mire que, por ejemplo, dentro de esto que es caótico, hay cosas que salen y que tienen muchísimo éxito, ¿sí? ¿Qué preguntas me puedo yo hacer a la hora de la generación de la idea? Entonces, primero, mire, y lo primero que me pregunto es, ¿qué necesidad se va a satisfacer? ¿Por medio de qué producto o servicio voy a satisfacer esa necesidad? ¿A quién va dirigido mi proyecto? Es decir, ¿cuál es mi mercado objetivo? ¿Cuál es el segmento de mercado al que yo pretendo llegar? ¿Con qué recursos cuento? ¿Cierto? ¿Cuál es la localización o la ubicación del proyecto? ¿Cómo determino el precio? Es decir, ¿a cómo lo puedo vender? ¿Cuándo comenzará el proyecto? Es decir, ¿cuándo será la fecha de inicio? ¿Y cuáles son las diferentes alternativas que yo tengo para subsanar esta idea o esta necesidad? ¿Cuáles son esas alternativas que yo tengo, cierto? Para cubrir las necesidades de la población. Entonces, todas estas preguntas yo las tengo que hacer a la hora de generar la idea. Algunas fuentes de ideas, ¿cierto? Son, por ejemplo, la invención, pueden ser los hobbies, también. Puede ser la observación de las ausencias, ¿cierto? Entonces, si yo me doy cuenta que eso hace falta, que ese producto está haciendo falta en mi región, pues, ¿por qué no decir, es una buena oportunidad del mercado? Nuevos usos para cosas ordinarias, deserción del empleo actual, por ejemplo. Entonces, a veces es una necesidad que me obliga a generar una idea y a mirar qué puedo hacer. Muchas veces las personas llegan a determinada edad, dicen, yo ya no quiero ser más empleado, yo quiero empezar a generar mi propia idea. Entonces, mire de dónde pueden salir todas esas ideas. Las tendencias sociales, las deficiencias de la competencia. Entonces, por ejemplo, en este momento, en el mercado del transporte, está visto que las motocicletas están en primer orden, pero nació otro competidor que son las motocicletas eléctricas, más chiquiticas, pero que prestan su servicio
Entonces, y mire cómo está ese mercado. Está casi que saturado ya en este momento porque las venden en cada esquina. ¿Vale? ¿Y de dónde nació? Pues de la necesidad de transportarse, de la necesidad de un gran grupo de personas, mercado, insatisfecho. Entonces, de ahí salen algunas fuentes de ideas. Los proyectos tienen un ciclo de vida, ¿vale? Recuerden que eso lo preguntábamos. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cierto? ¿Cuál es el ciclo de vida? Y mire que los vemos acá, que en realidad, pues que no, ninguno tiene un inicio y un fin. Entonces, programar, identificar, mirar la factibilidad, buscar cuáles van a ser esas fuentes de financiación, la ejecución, luego la evaluación, el registro de esos aprendizajes y vuelve y arranca el proceso. Entonces, casi que los proyectos siempre dejan un aprendizaje, ¿cierto? Hay proyectos en los que uno dice, tuve muchísimo éxito, pero hay otros donde dice, lo hubiese podido hacer mejor, ¿vale? Entonces, por eso siempre se registra el aprendizaje. De hecho, se dejan evidencias, ¿cierto? Se dejan notas, siempre se dejan y de ahí se aprende. Entonces aquí las tenemos las diferentes fases que estaba mostrando en la diapositiva anterior. Entonces está la fase de programación. Esta, digamos que es la fase de planeación dentro del proceso administrativo. La fase de identificación y análisis, que es donde se realiza el diagnóstico de la realidad. El análisis de participación de participantes, es decir, los stakeholders. El análisis de problemas, las implicaciones de la viabilidad, las implicaciones del análisis de los implicados, la programación de actividades, la elaboración del presupuesto y la base de financiación. La propuesta de decisión de si el proyecto se puede ejecutar o no se puede ejecutar. Muchas veces llegamos acá a la fase de financiación y nos damos cuenta que a pesar de haber hecho muy juiciosos el proyecto, de haber formulado y de haber planteado muy juiciosos el proyecto, llegamos aquí a la fase financiera y nos damos cuenta que el proyecto no tiene, por ejemplo, una tasa interna de retorno positiva, ¿vale? O que el valor presente neto no es suficiente o que hay otras oportunidades que me generan mayor rentabilidad. Y sencillamente, ¿qué hago? Pues abortar. Eso no quiere decir que seamos malos, sencillamente que hicimos una muy buena formulación, pero que en el análisis financiero nos dimos cuenta que el proyecto no era viable para su ejecución. ¿Vale? ¿Qué preguntas podemos hacernos a la hora de formular el proyecto? En primer lugar, siempre está, ¿cuál es el problema que soluciona? Segundo, ¿qué se quiere hacer? Tercero, ¿por qué se quiere hacer? ¿Para qué se quiere hacer? ¿Cuánto se quiere hacer? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién va dirigido? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Con qué recursos lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Con qué recursos se va a costear? Entonces, mire que aquí es cuál es el problema que se soluciona. Entonces yo digo, ¿cuál es la situación que yo pretendo transformar con el desarrollo de este proyecto? Si yo no encuentro realmente un asedero, ¿cierto? De una situación, si mi proyecto no aporta, no transforma, pues ahí les dejo la pregunta. ¿Vale la pena continuar? ¿Sí? ¿Qué se quiere hacer? Entonces, de acuerdo a la naturaleza del programa o proyecto, ¿por qué se quiere hacer? Entonces miramos el origen y la fundamentación. ¿Para qué? Ahí es donde planteamos los objetivos y los propósitos. Luego planteamos las metas, ¿cierto? Es decir, ¿cuánto son las metas? Casi que ahí estoy proponiendo el alcance. Luego la localización, ¿dónde? La localización, ubicación del espacio y la cobertura espacial, es decir, la micro y macro localización, que creo que se lo están pidiendo ahorita ustedes en esta guía. Actividades, tareas y métodos, es decir, ¿cómo son las actividades? Mire,
aquí en el cómo, en las actividades, casi que yo ya empiezo a proponer la estructura detallada de trabajo. ¿Cuándo se va a hacer? Entonces puedo hacer el cronograma. Entonces, ese cronograma viene de la mano con el EDT. ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes lo van a hacer? Es decir, ¿qué talento humano necesito para poder desarrollar el proyecto? ¿Mm? ¿Qué recursos materiales tengo y cuáles son los recursos financieros que requiero? ¿Vale? Entonces, ¿Tienes acá el- digamos que hasta acá era esa primera fase de reconocimiento de lo que es la evaluación del ¿Qué proyecto. trabajando? Les solicitaban a ustedes en la guía que por favor se registraran en la MGA. Muchos de ustedes lo hicieron muy juiciosos y enviaron sus evidencias. ¿Qué encontraron en la MGA? Pues resulta que la MGA, ¿cierto? Que es el Departamento Nacional de Planeación, es que financia proyectos a través del Fondo General de Regalías, ¿cierto? Y trabaja utilizando la matriz de marco lógico para el desarrollo y la formulación de La proyectos, verdad no sé qué. ¿vale? Entonces, de eso es que nos vamos nosotros a ayudar, ¿cierto? Para formular este proyecto que les están solicitando a ustedes para el desarrollo de este curso, ¿vale? Entonces, la matriz general ajustada se apoya en esta metodología que ustedes están observando en esta diapositiva, ¿vale? En la identificación tiene 4 fases: identificación, preparación, evaluación y programación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Toda esta fase de identificación y toda esta fase de preparación, ¿vale? Nosotros no podemos subir el proyecto a la MGA, a no ser que sean funcionarios públicos, que son los únicos que tienen, digamos, las insignias para ingresar a la MGA. Usualmente son funcionarios de alcaldías, pero lo vamos a dejar formulado, pero sí no vamos a poder subir los documentos, pero sí por lo menos dentro de las actividades vamos a entrar y vamos a crear el proyecto en la MGA, ¿cierto? Y que la metodología o la matriz de marco lógico, pues dice que básicamente fue desarrollada por organismos internacionales como el BIT y la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo, que creó su método de planificación de proyectos conocido como la metodología SOP, ¿sí? Y muchos gobiernos de Sudamérica y el Caribe pues la adoptaron, ¿sí? Entonces es de gran importancia y de gran utilidad. Entonces miren que ¿Por acá? eso suena súper grande, súper embombado, pero realmente es súper fácil. El primer paso para utilizar la matriz de marco lógico es hacer el análisis de actores involucrados. Eso es lo que se reconoce como los famosos stakeholders. Luego, lo primero que yo tengo que saber es qué personas, qué entidades, ¿cierto?, van a intervenir en el proyecto y cuál es su caracterización. O Puede ser personas que sean beneficiadas o que se vayan a beneficiar con el proyecto, pero pueden ser personas que se vayan a oponer al proyecto y también son stakeholders, son actores dentro del proyecto, ¿vale? También podemos decir que haciendo este primer paso, que es el análisis de los actores involucrados, vamos a identificar, ¿cierto? sí, muy chistoso. O a detallar cuáles son los intereses, ¿cierto? Cuáles son los recursos usados y los posibles riesgos de cada interesado. Sí. O sea, hasta dónde se puede oponer, porque yo puedo ser un oponente del proyecto, pero si yo no tengo fuerza, pues solamente con decir que no me gusta y de ahí no va a pasar. Pero si yo tengo mucha fuerza, ¿cierto? Por ejemplo, una entidad, no sé, ambiental, entonces que se oponga al desarrollo del proyecto, entonces ahí sí, pues, si tiene mucha fuerza, pues es un stakeholder que pesa mucho más que uno que no tenga fuerza, ¿vale? El segundo paso es el análisis del problema.
El tercer paso es el análisis de objetivos. El cuarto es el análisis de las alternativas. El quinto es el análisis de viabilidad de los componentes del proyecto. Y el quinto es la matriz de planificación del proyecto. Se los voy a explicar con un ejemplo. Así se ve la matriz de marco lógico. Acá, de manera horizontal, ¿cierto? Vamos a sacar unos resultados, al igual que aquí, de manera vertical. Pero eso los voy a explicar con un ejemplo, chicos. Tengo un proyecto, ¿cierto? Que tiene un problema que es la intercomunicación de la población rural de las veredas del municipio de Chimichagua. Entonces, voy a hacer el paso 1, que es el análisis de los participantes. Voy a registrar todos los grupos de personas e instituciones importantes relacionadas con el proyecto a los que se encuentran en su ámbito de influencia. Por ejemplo, la gobernación del Cesar, la alcaldía del Paso. Perdón, que como que hay alguien intentando ingresar. Sí, ya. Ya estoy nuevamente acá. Bueno, cierren el micrófono, por favor. Listo. Ya. Continuemos. Entonces, estábamos acá. Estoy mirando los grupos de personas e instituciones importantes relacionadas con el proyecto. Entonces, ¿cuál es el título? Intercomunicación de la población rural de las veredas del municipio de Chimichagua. Tengo los stakeholders, está la gobernación del Cesar, está la alcaldía del Paso, la alcaldía del municipio de Chimichagua, el Fondo Nacional de Regalías, el Ministerio de Hacienda, el Banco Agrario, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Junta de Acción Comunal, organizaciones no gubernamentales, Colombia Verde y la comunidad. Ahí he identificado todas las personas que de alguna manera pueden tener algún interés en el desarrollo del proyecto. Solamente los he identificado. Ahora los voy a clasificar. Los voy a clasificar como beneficiarios, cooperantes, oponentes o perjudicados. Entonces, digamos que la comunidad, ¿cierto? Si yo le logro solucionar ese problema, pues va a ser beneficiada, lo mismo que la Junta de Acción Comunal. ¿Quiénes me pueden ayudar a mí con la solución del problema? Pues la gobernación del Cesar, la alcaldía del Paso, la alcaldía del municipio de Chimichagua, el Fondo Nacional de Regalías, el Ministerio de Hacienda y el Banco Agrario. Dentro de los oponentes, la organización no gubernamental ambiental Colombia Verde, la comunidad que trabaja en transportes. ¿Vale? ¿Por qué este puede ser un oponente? Pues porque si yo hago una energía, a él se le va a acabar el negocio. Y dentro de los perjudicados, la comunidad, una parte. Mira, aquí la tenía como beneficiaria, pero puede ser que una parte de la comunidad se perjudique. Puede ser si yo intento trazar una vía nueva para intercomunicar a dos municipios y tengo que romper, no sé, que pasar por en medio de una finca, pues este dueño de la finca va a ser un perjudicado porque voy a partir su terreno en dos, ¿vale? Entonces, por eso puede ser un perjudicado y él se puede oponer de alguna manera. Entonces, tengo que identificarlos a todas las personas y clasificarlos. ¿Listo? Bien. Entonces, una vez que yo ya tengo identificados a esos stakeholders, ¿cierto? El tema, vuelvo acá, intercomunicación entre las veredas del municipio de Chimichagua. Tengo que hacer una lluvia de ideas para identificar el problema o la necesidad. Entonces, yo las pongo todas. Entonces, ¿qué problemas puedo identificar? Vías de acceso en mal estado, deficiente mantenimiento periódico, zonas con deficiente diseño de la banca, base y subbase en mal estado, obras de arte con deficiente mantenimiento. La obra de arte hace referencia a la vía, ¿no?
sea, que se haya ido la vía, que se haya roto, que se haya roto la carretera y hace tiempos que no la arreglan. Obras de arte deterioradas, zonas que carecen de obras de arte, bancas protegidas susceptibles de erosión, baja comercialización agropecuaria, disminución del PIB regional, altos costos de movilización, disminución de atención médica y en educación, desplazamiento de la población al casco urbano, altos costos de mantenimiento de vehículos y altos tiempos de movilización. Entonces aquí lo que estoy haciendo por ahora es solamente generando la lluvia de ideas de todos los problemas que me está generando la intercomunicación entre veredas del municipio de Chimichagua. ¿De acuerdo? No sé si hasta ahí vamos bien o cómo vamos. Sí, señora, vamos bien. Ok, gracias. Entonces, de toda esa lluvia de ideas voy a anotar las causas del problema central. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está generando esa falta de intercomunicación? Vías de acceso en mal estado, deficiente mantenimiento periódico, zonas con deficiente diseño de banca, base y subbase en mal estado, obras de arte con deficiente mantenimiento y obras de arte deterioradas, zonas que carecen de obras de arte y bancas desprotegidas. Esto es lo que me está generando el problema. Y resulta que también ese problema tiene unas causas, pero también tiene unos efectos. Entonces, ¿ven qué es lo que estoy construyendo con esto? Pues el árbol de problemas, ¿vale? Entonces, ya voy en el segundo paso de la matriz de marco lógico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los efectos que veo? Pues la baja comercialización agropecuaria se le dificulta al campesino, por supuesto, la disminución del Producto Interno Bruto regional, altos costos de movilización, disminución de atención médica y en educación, desplazamiento de la población hacia el casco urbano, altos costos de mantenimiento de vehículos. Todos esos son efectos. Y aquí podemos observar, ¿cierto? En este esquema, ¿cierto? Mire que pareciera un poco, ¿qué digo yo? Como escuelero, pero es una manera muy fácil de nosotros aplicar la metodología de colocar aquí cuál es el problema central en el tronco, las causas. Entonces mire que las causas principales siempre son las que se acercan al tronco y de las causas principales se derivan otras subcausas. Por ejemplo, vías de acceso en mal estado y de ahí se derivan otras subcausas. ¿Vale? Listo. Y estos que están acá, pues son los efectos. ¿Qué errores podemos cometer? Usualmente en la formulación, ¿cierto? Muchas personas suelen confundir estas subcausas con los efectos. ¿Sí? Podemos cometer ese tipo de errores. Y resulta que cuando yo hablo de un problema, yo hablo en negativo, ¿cierto? Ah, me duele la cabeza, ha llovido demasiado, no tengo dinero. Siempre lo propongo y lo planteo de manera negativa. Entonces, una vez que yo ya tengo planteado mi árbol de problemas, ¿cierto? Que una vez que lo tengo definido, una vez que tengo formulado mis problemas, ¿cierto? Entonces, miren qué voy a hacer. Pues a formular ¿qué? Mi árbol de objetivos, pero lo voy a formular de manera positiva. Entonces, esto que era dificultad para la intercomunicación de la población rural, era mi problema, ¿cierto? Este será el que se convierta, ¿cierto? En mi objetivo del proyecto, en mi objetivo general del proyecto. Estas que son las causas principales, ¿cierto?
se van a convertir en los objetivos específicos de mi proyecto, ¿cierto? Y estas que están acá, que son las subcausas o causas secundarias, ¿sí? ¿Sí las ven acá? ¿Sí? Se van a convertir en actividades prácticamente de mi proyecto. Y aquí los efectos principales pues se van a convertir en los propósitos. Entonces, veamos cómo nos quedó el árbol de problemas del ejercicio que estamos haciendo. Dificultad en la intercomunicación de la población rural. Como causas principales tenemos vías de acceso en mal estado, deficiente mantenimiento periódico, zonas con deficiente diseño de la banca, ¿vale? Y tenemos de aquí de vías de acceso en mal estado, pues base y subbase en mal estado, obras de arte con deficiente mantenimiento, obras de arte deterioradas, zonas que carecen de obras de arte y banca desprotegida susceptible de erosión. Acá se derivó de esta causa principal. Dentro de los efectos, desplazamiento de la población al casco urbano, altos costos de mantenimiento de vehículos. Por supuesto, de aquí se deriva otro efecto secundario que es altos costos de movilización, ¿cierto? Y se deriva la baja comercialización agropecuaria. Mire que todo, por eso se llama marco lógico, ¿vale? Porque se debe plantear así. Altos tiempos de movilización, disminución de atención médica y en educación, por ejemplo. Entonces, si a mí me cuesta que el médico vaya, que el profe vaya, pues esto va a generar un efecto. Y por supuesto, la disminución del Producto Interno Bruto regional y todo redunda en que haya baja comercialización agropecuaria. Así me queda planteado perfectamente mi árbol de problemas, ¿cierto? Luego, entro con base en ese árbol de problemas, ¿sí? A plantear mi árbol de objetivos. Entonces, todo lo que estaba negativo yo lo voy a formular en condiciones positivas. Y cuando hablo de formular en condiciones positivas, pues voy a utilizar verbos, ¿cierto? Vean. Entonces tengo aquí mi problema, dificultad de intercomunicación de la población rural en las veredas del municipio de Chimichagua. El objetivo, mírenlo, este objetivo se me convierte en facilitar, entonces lo pongo en positivo y utilizo un verbo infinitivo, la intercomunicación de la población rural de las veredas del municipio de Chimichagua. La pérdida de las cosechas, entonces disminuir la pérdida de las cosechas. ¿Ven? ¿Ven cómo mi problema se está volviendo en un objetivo del proyecto? Altos costos de movilización de personas y productos, minimizar los costos de movilización de personas y productos. Disminución de la atención médica y educativa a la población, facilitar, mire el verbo, la atención médica y educativa de la población. Baja comercialización de productos, entonces mejorar la comercialización de productos agropecuarios. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, en el árbol de objetivos, miren cómo quedan. Aquí quedó, ¿cierto? Ya formulado mi objetivo principal, mi objetivo general o mi objetivo central, ¿vale? Estas que eran las causas principales se convierten en mis objetivos específicos, que por supuesto los objetivos específicos tienen sí o sí, ¿cierto?, que soportar al objetivo general. Si los verbos que usted utiliza acá, ¿cierto? Si yo digo que voy a mejorar la intercomunicación, este verbo principal de mejorar, ¿cierto?, tiene que estar soportado con los específicos y si no le queda mal formulado. Entonces yo digo, ¿cómo voy a mejorar la intercomunicación? Pues a través de mejorar las vías de acceso, ¿vale? De realizar el mantenimiento periódico y de rediseñar la banca. O sea, ahí sí puedo mejorar la intercomunicación. ¿Ven que estos tres objetivos me están ayudando a lograr el objetivo general? ¿Sí? ¿Vale? Estas de acá, ¿cierto? Que eran las subcausas de mejorar las vías de acceso, ¿cierto? Mejorar las bases y subbase. Entonces, ¿cómo hago para mejorar las vías de acceso? Pues mejor
Por eso les digo que estas subcausas se convierten en las actividades del proyecto. Si ven lo fácil que se ve y lo claro que queda a través de esta metodología marcológica. Y acá, mire, disminuir el desplazamiento de la población al casco urbano. Entonces, esos son los fines, que la gente se quede en el campo, que siga trabajando la tierra, ¿cierto? Que pueda sacar sus cosechas. Y aquí tengo como fin principal, que casi que es la copa del árbol, aumentar la comercialización agropecuaria. ¿Ven? Entonces, todo tiene sentido. Así como decimos, ahora sí aparecieron las llaves. Todo cobra sentido cuando yo llego a la formulación del árbol de objetivos. Bien, y pasemos al análisis de las alternativas. Entonces, puede que yo tenga muchas ideas y que yo exponga muchas ideas de cómo voy a mejorar mi problema, ¿cierto? Entonces, pero lamentablemente tengo que mirar cuál es esa alternativa que realmente se puede ejecutar. Entonces yo digo, yo tengo muchos sueños, yo siempre le digo a mis estudiantes, usted puede tener muchos sueños, pero la verdad, ¿cierto? Es que debe existir una alternativa que sea viable, ¿cierto? Si no hay recursos, usted, ¿cómo hace para construir una nueva vía? Si es que no hay recursos, ¿cierto? Entonces, es cuando utilizamos este embudo, ¿cierto? Y filtramos. Entonces, ¿cómo, con base en qué filtro? Entonces, yo les mostré al principio y les decía que los proyectos de públicos y que se ejecutan a través del Fondo Nacional de Regalías o del Departamento Nacional de Planeación, usualmente para poderlo ejecutar, yo lo primero que tengo que ir es al Departamento de Planeación de ese municipio donde yo quiero ejecutar mi proyecto y ver realmente si eso está presupuestado, si no está presupuestado, porque si no existe el presupuesto, pues, ¿cómo voy a escoger eso como alternativa? ¿Cierto? Entonces empiezo a filtrar, mejorar las vías de acceso y lo empiezo a poner, realizar el mantenimiento periódico, rediseñar la banca, mejorar la base y subbase, realizar el mantenimiento de obras, recuperar las obras de arte, construir obras de arte y proteger la banca contra la erosión. Y reviso la capacidad del presupuesto del Departamento Nacional y que observo, ¿cierto? Que realmente de todo esto, por ejemplo, rediseñar la banca, no, digamos, como algo que está de acuerdo con la capacidad presupuestal. Mejorar las vías de acceso no está dentro del plan de desarrollo, digamos, del Departamento Nacional de Planeación de ese municipio, del municipio de Chimichagua en este caso, ¿vale? Entonces, realmente solamente puedo mirar cuáles son esos objetivos que realmente pasan por el embudo porque están plasmados en esa capacidad presupuestal del municipio. ¿Y qué saco de acá? ¿Qué es lo único que puedo hacer? ¿Cuáles son las alternativas que me quedan? Realizar el mantenimiento periódico. Es decir, si yo voy a hacer otra vía, para eso no hay presupuesto, entonces lo desecho. Rediseñar la banca y mejorar la base y subbase. Entonces, básicamente, con los únicos recursos que tengo, de acuerdo con la capacidad presupuestal que tiene ese municipio, es esto. Y realmente esas serían las alternativas. Ese es el análisis de las alternativas que yo tengo para solucionar el problema que tiene la población de intercomunicación de las veredas del municipio de Chimichagua. ¿Bien? Bien, chicos. Digamos que hasta ahí vienen las actividades propuestas. Les decía que por favor tengan en cuenta, ¿vale? Que se entregó otra guía para esta fase 2, preparación y estudio de necesidades, que es esta que les estoy mostrando acá, ¿cierto? ¿Qué les pide? Construir el árbol de problemas y objetivos. Dice que con base en lo que ustedes construyeron en la fase
anterior y de manera grupal, y les voy a hacer énfasis acá, muchachos, yo no voy a recibir sino un proyecto por cada grupo. En la fase inicial entregaron hasta 4 documentos. ¿Mm? Resulta que usted no puede ejecutar proyectos solo. Sí o sí, tiene que hacerlo con su equipo de trabajo. Entonces, ya para la fase 2 no voy a recibir trabajos de manera independiente o de a dos o de a tres y el otro trabajando solo. No. Identificar quiénes son los interesados. Ah, ok. Entonces hay que hacer la matriz de interesados, ¿cierto? Y qué fuentes secundarias como el DANE, los censos electorales y planes de desarrollo proveen los datos para este análisis. Establecer la población afectada, ¿cierto? Es decir, dígame a cuántas personas, ¿cierto? Va a beneficiar usted con su proyecto. Identificar de manera clara las necesidades dentro del mercado, estableciendo qué es lo que verdaderamente debe cubrir el proyecto. Elaborar una ficha técnica del producto o servicio donde se explique cómo sus atributos físicos o funcionales responden directamente al déficit identificado. Establecer criterios de macro y micro localización para definir el dónde y calcular el tamaño de la infraestructura o del equipo humano necesario para el proyecto. ¿Ven? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Este es el material de apoyo, ¿cierto? Por favor, revisen estos OIs y revisen estas OAS, ¿cierto? Que también forma parte del material de apoyo que les entrega la universidad. ¿Mm? Em, Siga, por favor, estos pasos. Caracterice la población objetivo. Es decir, usted no me puede decir a mí que es todo el departamento del Putumayo, ¿cierto? Porque eso no tiene manera de controlarlo. Entonces, hágalo para una población específica. Ustedes escogían un tema de los que de los que propone la guía en su fase 1. Ahora, arranquemos con esta siguiente fase. Haga un análisis de la oferta y la demanda. Calcule la brecha que el proyecto pretende cerrar, es decir, cuál es el déficit, ¿cierto? ¿Cuántas personas están desatendidas? ¿Cuál es la necesidad? Pero todo eso con base en información secundaria, por favor, esa información tiene que estar citada en normas APA. Si no está citada, pues uno que podría pensar que sencillamente como es, como es la intención que usted tiene, pero si no tiene datos, pues no tenemos contra qué comparar. El estudio de localización y tamaño de su proyecto, el análisis de ingeniería de procesos, es decir, hay que definir los requerimientos técnicos de maquinaria, talento humano e insumos necesarios para la operación, cuál es su estrategia de mercado y hacer un mapeo de las políticas públicas. ¿Mm? Vincular el proyecto con metas del Plan Nacional de Desarrollo o planes territoriales. ¿Vale? Y aquí nos dice que cada integrante debe aportar a la construcción del diagnóstico, identificando la población afectada y objetivo y calcular el déficit del bien o servicio, evaluar si el producto propuesto es realmente la solución al problema central definido, demostrar que la capacidad de producción o atención cubre por lo menos el 80% de la demanda proyectada a 5 años y redactar un párrafo de articulación que explique cómo su proyecto ayuda a cumplir con esas metas estatales. Estas son las evidencias. Mire un informe escrito en Word. em, Estructurar el informe siguiendo los módulos de la MGA. Preparación de necesidades para facilitar el cargue de la información a la plataforma oficial, que eso es lo que hacemos al final. ¿Listo? Bien. Eso en cuanto a la guía. Entonces ahora escucho si ustedes tienen preguntas. ¿Les escucho?
Profe, buenos días. Hola Lina, buenos días. Qué pena es que yo entré como 10 minutos tarde. La última guía que su merced nos señala, esa a dónde la encontramos. No es la que aparece en como en la No, parte intermedia del foro, ¿cierto? no, esa no está cargada en la plataforma porque hubo un cambio de última hora. Entonces, el doctor que es el creador de este curso creó una guía y yo se las envié al correo, Lina. Por favor, revisa que la haya recibido. Yo la publiqué para todos los estudiantes. Por favor, échale una miradita y revisa que la haya recibido. Si no, la voy a colocar acá en el chat, ¿vale? Vale, Eh, profe, gracias. bueno, entonces, Profe, aquí. Profe, ¿cuándo se esa guía efectuó es la ese misma que está cambio? en el foro. Discúlpame, no, no, no te La escuché, guía que Adi. estamos mirando es la misma que está en el foro. No, señora. Tampoco. Ok. Es esta que les estoy poniendo acá. Les decía que hubo cambio de la guía a última hora y ya se ha publicado el foro. Entonces, es otra guía. Tengan en cuenta esa. Yo se las envié, se las compartí inmediatamente al otro día porque me dijeron, ay, no hubo cambio en la guía. Entonces, yo se las compartí. Y también se las acabo de dejar acá en el chat de esta reunión. Sí, porque yo sí miré en el foro que usted había dicho que la había enviado al correo, pero a mí no me llegó al correo. Pero muchas gracias por dejarla aquí. Vale, listo. Bueno, todos se registraron, por favor, en el CIPAS. No, profe, porque yo estoy por fuera y estoy conectada con el celular. Bueno, los demás, Pero apenas llegue a la casa lo hago. bueno, les agradezco. El, Les agradezco para que en nos la quede página, validado. Señora, el registro se debe hacer por la plataforma, ¿cierto? sí, por favor, por favor. Igual, profe, yo lo hago entonces apenas me conecte en la plataforma, que estoy desde el celular. Bueno, Lina, muchísimas gracias. Bueno, y vamos a tener, pues como yo soy directora y tutora de este curso, entonces vamos a tener una web conference. Eh, Quería conversar eso con ustedes. ¿Cuál es la mejor hora que les queda a ustedes? Como En la para noche ponernos de para mí. acuerdo. Entre semana en la noche. Y pues, por ejemplo, este CIPAS estuvo bien hasta ahora. ¿A esta hora estuvo bien? Sí, a mí me Sí, parece que los señora. sábados, pues, ya a esta hora uno está como más, más despierto, más relajado, menos cansado, tal vez. Profe, en la semana sería en la jornada de la noche y pues los sábados a esta hora está bien. A esta hora está bien, sí, a mí también me gusta. Entonces vamos a tener próximamente la web conference también para tratar de resolver dudas, ¿cierto? De esta fase, aunque realmente pues la fase está fácil, por favor, pónganse de acuerdo con su equipo de trabajo sobre un solo tema de proyecto a desarrollar. No voy a recibir, o sea, si me aparecen dos proyectos, no los voy a recibir, ¿vale? Porque hay que aprender a trabajar en equipo. Un proyecto tú no lo puedes desarrollar solo o con otra persona, tienes que aprender a trabajar en equipo. De hecho, cuando haces una estructura detallada de trabajo, hay que asignarle actividades a cada uno de los integrantes del equipo. Y con dos personas, pues es casi que imposible. Bueno, ¿Sabes qué falta específica? Profe, una consulta, teniendo en cuenta, bueno, yo tenía la guía que en la primerita que se cargó en la fase 2 tendría que comparar con esta que usted acaba de enviar aquí, no lo pero teniendo en compares, cuenta que tenemos. utiliza la nueva. Ok, porque si era como una continuación, yo decía, pero tenemos que tener noción de si lo que hicimos en la primera fase está bien. Hasta el momento, en el día que yo revisé, no teníamos la revisión o la calificación o las anotaciones de que si estaba bien o no para continuar allí. Anoche se Quería pues hicieron los comentarios, por favor entren a la plataforma, revisen. Ya todos tienen la retroalimentación de la actividad fase 1. Ustedes ya tienen ahí todo
los comentarios. Tuve cuidado de hacer eso anoche para podernos reunir hoy. Ah, bueno, listo. Muchas gracias por la aclaración. No, señora, entonces cualquier cosita me comentan. Recuerden que me pueden contactar los miércoles por la mañana, los sábados, que en el Teams también me pueden preguntar, ¿vale? Cualquier cosa que necesiten, si necesitan que hagamos asesoría por equipos de trabajo, pues también lo podemos hacer, entonces se ponen de acuerdo y me escriben, profe, queremos una asesoría para tal día, tal hora, pues yo miro mi agenda, nos ponemos de acuerdo y la hacemos. ¿Verdad? Próxima pregunta Dime. es que en comunidades de interacción y participación social no me aparece como tal los CIPAS, no tengo CIPAS asociados. No sé, espérate, miramos acá. Es que mi campus es diferente del de ustedes. A mí tampoco me aparecían, me tocó buscarlo manualmente y así me inscribí. Ah, Porque manual. tampoco me aparecía, ajá, asociado. Profe, si de pronto hay alguien conectado desde el computador que pueda compartir para ver cómo se hace esa inscripción en el CIPA, de pronto para los que somos nuevos que no sabemos esta plataforma todavía. Dale, Nelson. Nelson, ¿fue que nos dijiste que has podido entrar? ¿Quién fue el que nos dijo? Sí, Yo, profe, Juan Pablo. Juan Pablo. Bueno, ¿puedes compartir, Mm, por favor? Déjeme un segundo. ¿Sí puedes? Espérate, a ver si. está con- Sí, Cuando uno profe. ingresa a los manuales está de 1, 2, 3, 5. Yo creo que si ¿Cómo entras ver? ahí. am, Ahí están viendo mi pantalla. Sí, Pues yo lo que hice fue entrar aquí, encontrar cipas. encontrar CIPAS, ajá, y aquí Ujú. coloqué la escuela. En nuestro caso, pues es Ecasen, SKCen, sí. y de primera aparece como es la que está más próxima, que soy, pues de 9 a 10. Entonces aquí le coloco me interesa y luego ya te aparece asociada acá. Entonces aquí le da inscribirse Ok. y ya ahí quedaría inscrito. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Listo? ¿Listo? ¿Todos muchas lo vieron? gracias. Ok, bueno, muy bien. Esta es la idea. Chicos, entonces los dejo. Muchas gracias. Y Bueno, estamos profe. pendientes de cualquier atención que ustedes necesiten, ¿vale? Profe, Gracias, esto quedó profe. grabado, esta clase quedó grabada. Sí, señora. Entonces usted, una vez que se cierre, yo la voy a descargar, y se las envío a los correos, también la publico en noticias del curso, pero recuerden que usted puede entrar con el correo institucional, entra al Teams y ahí queda la evidencia también, queda la grabación de este CIPAS que hemos desarrollado el día de hoy. Listo, muchas gracias. Listo, Lisa. Gracias, Muchas. profe. Bueno, Antes, entonces, Gracias. feliz resto de día. Bueno, chao. Chao. hasta luego, profe, hasta luego. Chao. Hasta luego.